Ya tenemos en la videollamada hasta la ciudad de Cuernavaca a una persona con quien nos va a dar mucho gusto platicar a propósito de este Día del Orgullo. Fíjense que ya tenemos en la videollamada a un reverendo. Él es reverendo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, pero también es un destacadísimo investigador aquí en el estado de Morelos. Con él vamos a platicar acerca de justamente la religión y la diversidad sexual. Saludo a la distancia al doctor Alfonso Leija Salas. Él es químico farmacobiólogo y maestro en ciencias. Tiene un doctorado en farmacia y otro en investigación biomédica. En 1997 se ordenó como reverendo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana y en el año 2008 fue ordenado obispo de la Iglesia Católica Antigua Río de la Plata. Actualmente dirige la colectiva Diversa, Juntos y Abrazados, asociación civil, y están haciendo mucha labor con este sector de la población. Así es que me da mucho gusto saludarlo, conocerlo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy amables por invitarme a hablar en este día, en este mes de junio, del mes del orgullo gay. Pues les platico que hace 40 años hubo necesidad de realizar o formar una iglesia incluyente, precisamente porque el ataque homofóbico viene principalmente de las religiones y de las iglesias, ya sean católicas, cristianas, musulmanas, judías, de toda las formas y maneras de iglesias han tenido como mensaje, tristemente, de homofobia con las comunidades de la diversidad sexual, en donde no solamente es la víctima, la persona que adolece de la característica de otra orientación sexual, sino también los padres, la familia, todos, que en conjunto hay un sufrimiento injusto porque no había ningún motivo para hablar sobre esta penalización, digámosle así, en donde se segregaba, se señalaba como algo vergonzoso cuando finalmente la ciencia nos dicta como algo natural. Es decir, que muy parecido, me preguntaran, ¿cómo se origina la homosexualidad en los seres humanos, en los seres vivos, en los mamíferos? Les diría muy seguramente es congénita, es decir, genética, que ya nace la persona con la orientación sexual. Y no digo preferencia porque no es que quieran ser diferentes. Esto que nos dice de manera de introducción, doctor, es extraordinariamente interesante, sobre todo viniendo de un especialista científico como es usted y también dedicado a la labor espiritual. Aprovecho su comentario para preguntar, ¿esta herencia, esta genética que se trae de nacimiento, tiene algún origen o es al azar? Porque pues hay familias que de pronto tienen a un hijo o una hija en esta condición sin que por lo menos ellos sepan de antecedentes. Y fíjense que es una condición que la madre aparentemente hereda esta parte del cromosoma. Acuérdense que son X y Y en el masculino. Y entonces digamos que es una parte muy importante porque pareciera ser que una cosa es la parte física del ser vivo, en donde puede nacer una mujer íntegra, pero puede tener pene, o puede ser un hombre íntegro como tal, y puede tener boobies, o vagina, o media matriz, o los híbridos, o los, digamos, los no binarios, que son los que antes conocíamos como personas que nacían hermafroditos, en donde nacen con los dos sexos. Entonces, toda esta particularidad, si lo vemos con otras problemáticas genéticas, como por ejemplo los que nacen con prevalencia para diabetes, los que nacen con prevalencia para cáncer, los que nacen con 6 dedos, los que son zurdos, los que son derechos, los que son lentos, los que son más avispados, todo finalmente, hasta el carácter, hasta la manera de ser, de pensar, porque hoy amanecí más triste o más alegre. Todo esto tiene que ver con una condición de expresión de bioquímica que lo dicta nuestra genética. Interesante, sin duda. Ahora hablemos de la religión, doctor, religión y la diversidad sexual. Escuchamos mucho
en tema religioso y hablando solamente de la Biblia, que es el libro de referencia para los cristianos, que está condenada ahí la homosexualidad. ¿Cómo podemos conciliar lo que dicen los religiosos así más recalcitrantes contra lo que hoy vivimos, contra la intención o la idea de que todos somos hijos de Dios? ¿Cómo estamos viviendo en esta época esta situación? Fíjense que precisamente por eso surgió mi iglesia hace 45 años, porque cuando los expertos en aquel entonces académicamente estudiaron en la Biblia la traducción, la interpretación, la traducción, acuérdense que es arameo y griego, la Biblia, entonces los especialistas vieron y se dieron cuenta que las traducciones en algunas palabras y términos pues están erróneas. Es como siempre les pongo a mis alumnos el ejemplo. Yo digo el término ¿qué onda? Y dentro de 2000 años alguien descubre esta frase y seguramente se pondrían ellos a pensar y decir, los expertos de aquel entonces dirían, ¿qué onda este término? Está hablando de un radiofrecuencia, está hablando, otros dirían, no, pues es la longitud de onda de la luz que se difracta en diferentes ondas. Y otros expertos dirían, no, era un saludo que se utilizaba en aquella época, como un saludo de qué onda. Y otros dirían, no, yo creo que está hablando de profundidad, hacia abajo, dice, qué onda. En fin, si se dan cuenta, ese término podría tener diferentes significados. Así pues, en la antigüedad existen estas interpretaciones y analizando toda esta parte conjuntamente con la filosofía de amor de Jesús, nos dimos cuenta, y a través de la ciencia también, que es parte del diseño. Fíjense, es bien importante esto. Es parte del gran diseño de Dios la mutación para que haya evolución y pueda sobrevivir y perpetuarse las especies que tienen que contender con los factores externos para poder sobrevivir y presentarse la vida. Lo que importa a la naturaleza, si es que es Dios, es que la vida se exprese. Así es de que si en un momento nos cambian la presión, la temperatura, van a sobrevivir a través de mutaciones las personas que son capaces de permanecer y perpetuar su especie. Así es, sin duda, así es, así es. Ahora cuéntenos por favor de su iglesia, que bien nos dice como que llenó una necesidad ya muy vieja y que ahora, ¿cómo se comporta? ¿Cómo trata a estas personas? ¿Cuáles son sus relaciones? Y sobre todo díganos qué pasa cuando una persona, bajo la condición que sea, pues no tiene un recurso espiritual, es rechazado en la comunidad, no encuentra una manera de pues de apaciguar sus inquietudes personales, emocionales, espirituales. Sí, bueno, se acepta la consejería obviamente para enseñar, ilustrar, pero déjenme decirle que no solamente es la persona que adolece de la orientación sexual, generalmente es la familia, los padres, los que más necesitan porque sienten ese sentido de culpa o de pecado, de que Dios los está castigando con una hija lesbiana o un hijo homosexual, o lo hermano, la prima, la familia, los esconde, de alguna manera era una cuestión terrible porque los corrían inclusive de su casa. Entonces, toda esta problemática es un gran sufrimiento en muchas familias que en la actualidad ustedes ya han visto que inclusive hay leyes ya legislados donde se permiten los matrimonios de personas del mismo sexo, adopción para niños, el cambio de identidad de género, inclusive ya hay 36 direcciones en todos los municipios de diversidad sexual donde se les garantiza y enseña los derechos humanos en cuanto a todas las áreas en cuestión. En la misma universidad también se ha ido renovando, ahora ya podemos ver transvestis que van a la universidad donde pues nunca me hubiera imaginado que hubiéramos una persona vestida, una travesti, a ir a una facultad e ir con su vestido y todo, y la gente de alguna manera respetar su decisión de ser, de sentir, y eso es algo importante porque también se penaliza
la discriminación en el ámbito estudiantil y docente y administrativo de las instituciones. Yo creo que este es un gran avance en el sentido de que hay conciencia, ha habido aumento en conocimiento al derecho humano. En la parte espiritual se entiende ya que la misma naturaleza, todo lo que se produce en la naturaleza es parte del gran diseño de Dios, a lo que somos de fe, y esto hace que vivamos un mundo mejor, más productivo, en una filosofía de paz, que son los ámbitos nuevos de esta nueva cultura del mundo por los derechos humanos, y no solamente a ellos, sino a los otros grupos también segregados, como los afrodescendientes, como los adultos mayores, los niños, los incapacitados, etcétera, etcétera. Perfecto. Ahora, pues estamos hablando de la iglesia cristiana en general, pero ¿qué sabemos del resto de las religiones, doctor? ¿Cómo tratan a la homosexualidad? ¿Está habiendo la misma apertura o todavía hay religiones que son intolerantes? No, fíjate que ya en todas las religiones, musulmanas, judíos, ya hay sectores donde protegen espiritualmente la condición de fe para la diversidad sexual. En todas las religiones hay un sector, muchas se han, digamos, abierto completamente, y ustedes han visto que el Papa ya empieza a coquetear un poco también en la Iglesia Católica Romana, en donde por qué vamos a criticar a las personas, empezar un poco, ya están tratando de meter temas en los sínodos sobre esta posibilidad, y tarde que temprano van a tener que llegar a hacerlo, pero imagínense, miles de años aplastando y condenando. Y les voy a dar un ejemplo, no muy viejo, sobre la esclavitud de los negros. Usaban la Biblia en el nombre de Dios para someterlos, y ustedes saben toda esa cultura de esclavitud, de sufrimiento de todo este grupo, en el cual ya fue abolido, y así esperemos que otros grupos minoritarios también se puedan tener el mismo derecho que todos los demás seres. Desafortunadamente, doctor, por otro lado, también hemos visto muchos escándalos en la iglesia católica, por pederastia. ¿Qué tan riesgoso podría ser que personas de la diversidad sexual pudieran incurrir en este tipo de situaciones, o no lo hay en absoluto? Fíjense que este es un punto importante que depende de la persona, no depende de la orientación sexual. En la cuestión de ética, de profesionalización, de responsabilidad, de tomar la posición como un verdadero líder espiritual, esto lleva realmente a diferenciar a las personas homosexuales o no, lesbianas o no, heterosexuales o no, es la misma condición. Porque se habla mucho que el heterosexual, en su irresponsabilidad en la cultura mexicana, del alcoholismo, de dejar abandonada a los hijos, la familia, pues si lo consideran en cantidad, veo muchos más irresponsables que en la comunidad gay. Entonces es como un mito esto de que el gay tiene que ser pervertido. Ustedes no tienen idea de cuánta gente hay en todos los ámbitos sociales, profesionistas, obreros, empleados, albañiles, de todas las índoles de los estratos sociales, hay incluyentes o personas que presentan esta orientación sexual, muchos muy responsables, igual que en heterosexuales. Por eso digo que depende más bien de la persona, de su capacidad de equilibrar sus limitaciones. Por ejemplo, en un heterosexual, pues no todas las mujeres van a ser para él, entonces tiene que llegar un momento en que también tiene que equilibrar y darle protección a su familia, a su esposa, a sus hijos, y de alguna manera, aunque adolezca atracción por otra mujer que pase, pues también tiene que entender y saber que hay límites, ¿no? Y aún así sean 5 o 10, pues no van a ser las 1000 o las 10,000 o las 100,000 mujeres para él. Es algo parecido. Qué ilustrativo, doctor. Muchas gracias por esta conversación. Ahora le quiero preguntar
¿Cómo ve el futuro? Se habla de que la diversidad sexual pues es una minoría, hoy están luchando también por sus derechos, pero ¿qué está pasando en Morelos, en México, en el mundo con este sector de la población? Parecería que ya hay muchos más, aunque como platicamos hace rato con un integrante de esta comunidad, más bien dice que ahora pues ya se animan más a ser visibles. ¿Cómo está viendo esta situación a nivel local, nacional y mundial respecto a la diversidad? ¿Será una situación que crezca mucho más en los próximos años? Sí, en realidad acuérdense que represión es acallar por miedo. Y hay personas que son o no pudieron y son muy valientes, como los travestis, los que no pueden ocultar su manera de ser diferente. Y estoy hablando de un solo sector entre decenas y decenas de orientación sexual. Porque estamos hablando de una orientación sexual. Se imagina si hubiéramos hablado de diversidad sexual, pudiera hablarles de cuántas formas hay. Les voy a mencionar unos: la necrofilia, la pedofilia, la gerantofilia, zoofilia. O sea, hay muchas maneras de expresar la sexualidad, no solamente con el mismo sexo. Esa es una, digamos, las menos dañinas, pero hay unas muy graves en donde inclusive aquellas personas que estrangulan para tener satisfacción sexual, donde pueden llegar a asesinar, pues es una preferencia sexual de extrema, en donde el derecho humano ahí puede perder la vida. Entonces, todas estas cuestiones y al hablar de cuánta diversidad sexual presentamos toda la población, si me preguntaran, hay un estudio hace muchos años que decía que el 10% de la población mundial era gay. Pues yo considero que es mucho más de lo que ustedes imaginan. Me acuerdo de la estadística, hace como 3 años, el INEGI de aquí en Morelos sacó una encuesta en los jóvenes que ya se atrevían a manifestar libremente su sexualidad. Ellos reportaron 33% de la población. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de los que se autodefinen como homosexuales, en los jóvenes se hablaba de un 33%. Pero les voy a hablar de otra población que existe, que no se habla mucho, pero es aquella población que llamamos heterocuriosos o heteroflexibles, o un tipo eh, de negocio o de prostitución social no vista, no reconocida, pero que se da también entre personas, empleados, obreros, trabajadores, en donde se justifica un cobro por un servicio, por una cosa momentánea, y se da y es frecuente. Entonces, esa heteroflexibilidad por medio de un billete hace, y les pregunto, ¿es posible que un billete en tu pierna se te erecte? Es decir, es como una justificación de sentir emoción por personas del mismo sexo. Esto falta mucho que estudiar por entender toda esa parte. Así es, así es. Todavía nos falta mucho. Dos preguntas más, doctor. La primera, escuchaba yo a alguna persona que pues decía que era heterosexual y que temía que en un trato frecuente con personas, diríamos, homosexuales, pudieran involucrarla y convencerla de que se volviera homosexual. Esto es posible, además de la genética que nos ha hablado, también puede ser un asunto de preferencia voluntaria. Sí, en este caso es ese temor. Tenemos una idea en psicología de que las personas homofóbicas, fuertemente homofóbicas, en el fondo traen nosotros llamamos en genética algo que está latente pero que no se manifiesta o que no le permite manifestarse por la cuestión educativa y cultural, pero que tiene un temor porque sabe que en el fondo hay algo que vive y que siente. Entonces en realidad son personas de closet que todavía inclusive no se autorreconocen o no lo saben,
pero que puede sentir afecto, erección por otra persona del mismo sexo, pues es posible. Yo creo que el no tener miedo, el ser, porque no es algo anormal, es simplemente una expresión de ser entre dos personas. Y para que haya un acuerdo o una acción sexual, se requieren de dos personas, no de una. Perfecto, muchas gracias, doctor. Le reconocemos la labor social que ha hecho en actividades de prevención, detección del VIH, del SIDA, de toda la labor social que han hecho también durante el sismo aquí en Jojutla, en el estado, y otras labores más. Así es que aprovecho para hacerle un reconocimiento por esta labor desinteresada y altruista, y cerraría pidiéndole de favor que nos comente de su iglesia, dónde está, cómo tratan ustedes a las personas de la diversidad, si alguien tiene interés de asistir, de conocer, denos detalles, por favor. Sí, cómo no. Nos reunimos en Abasolo 13 Centro, a media cuadra de Pullman del centro, a media cuadra ahí del Zócalo, como una cuadra. Y estamos muy en el centro, se abre de 4 a 8 de la tarde y toda la comunidad pues conoce y puede venir, la familia puede venir también a enterarse de por qué tener un hijo gay o lesbiana hay que también salir del closet, los papás, porque de alguna forma necesitan también entender que es parte de la naturaleza, que es el compromiso que tienen que tener con sus hijos también, de apoyarlos, de ayudarlos, no alejarlos del seno familiar, porque esto los lleva a altos riesgos, ya saben, a contagios, a enfermedades de transmisión sexual, al SIDA, a la soledad, a las drogas, a que sean explotados por otros grupos, que es importante para los jóvenes, sobre todo niños y jóvenes. Estamos de alguna forma orientando y protegiendo sobre todo a las personas que expulsan, pues obviamente les damos cabida y protección para que se integren a la sociedad con trabajo, con estudio y que puedan sobrevivir a la vida, pero con una entereza y una fortaleza espiritual de conocimiento y de derecho humano. Estamos todos los días, mi teléfono es 777-135-6089, por WhatsApp puede pedir también consejería para este tipo de situación, en donde involucro a la gente con voluntariado para cuestiones sociales, y atendemos personas que viven en la calle, atendemos adultos mayores en el asilo Las Palomas, atendemos familias que buscan a sus familiares desaparecidos, apoyamos y ayudamos a todos los sectores que menos favorecidos, y esto enseña a la comunidad gay que somos también gente importante en la cuestión de apoyo solidario con los que sufren, con los que menos tienen. Perfecto, pues muchas gracias, doctor. Tiene un saludo aquí, dice la psicóloga Ana Salinas, saludos para el sacerdote Alfonso. Hemos realizado labor social también con él y con su causa. Y bueno, una última de favor, regálenos un mensaje optimista en este marco del Día del Orgullo, quienes sean de esa comunidad, quienes no lo sean. Decían aquí nuestros invitados que también son de la comunidad LGBT, decían, de lo que se trata es de ser felices. Así es que asumimos la situación y vamos para adelante. ¿Usted qué comentario nos puede dar con esa experiencia, con ese conocimiento científico, incluso sustentado en este día, para visibilizar esta situación que todavía hay discriminación? Bueno, lo más importante para la comunidad LGTB y sus familias es que se fortalezcan en unión, que abran su mente y su corazón siempre, que tengan mucha fe en lo que ellos crean que sea Dios, cualquier Dios, pero lo más importante es que tengan valores, que convivan en la sociedad conjuntamente y los retos que tenemos, el calentamiento global, el derecho humano, la marginación, y siguen muchas otras violencias. No puedo dejar de mencionar que hay nuevas violencias como los levantamientos, los secuestros, las desapariciones, y que tenemos que trabajar también para ello. Hoy tenemos precisamente, ayer, asesinaron a una persona travesti en Temisco, y esto a las 5 de la tarde haremos su misa memorial
para despedirla. También tenemos que pelear toda esta cuestión de seguridad, en donde nos han dejado al margen a la mayor parte de la población. Entonces, sí tener fe en el sentido de ser optimistas, pero nunca dejar de luchar, nunca dejar de preocuparse por lo que nos concierne alrededor, como grupo, como personas, como sociedad civil, en donde tenemos esa claridad de mente, de razón, de espíritu, de buscar siempre la tranquilidad y lograr un mundo en equilibrio. Y esto nos va a garantizar a los que siguen, sobre todo a los niños, a los que tienen hijos, a nuestros hijos, hijas, a tener un mundo mejor. Por eso en el mes de la diversidad, en el mes de junio, mes del orgullo gay, les pido a todos tengan fe y fortaleza. A seguir adelante, tratar de ser felices, pero tener que estructurarlo y trabajarlo para hacerlo. Así es. Muchas gracias, doctor Alfonso Lejía Salas, reverendo, científico, que hoy nos ha compartido estos conceptos, esta información muy clara para entender todo esto que hoy se vive en la sociedad actual. Muchas gracias, doctor, que tenga un excelente día. Gracias por la invitación. Buenos días.